El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Lucas 8:17. Dice así: no hay nada oculto, velado, confidencial, quiere decir que no haya de ser manifiesto, que no haya de ser notorio, visible, ni secreto, escondido, que no haya de ser conocido y salga a la luz. La Escritura dice: no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Si usted no quiere que sus cosas se sepan, no haga nada indebido, oculto. Porque parafraseando esto dice: no hay nada oculto, velado, confidencial que no haya de ser manifiesto, notorio, visible, ni secreto, oculto, escondido, que no haya de ser conocido ni salga a la luz. Las acciones inmorales, acciones obscenas, que eran impensables algún tiempo atrás, ahora son comunes, frecuentes, habituales, diarias. Por esta causa, líderes cristianos y no cristianos, líderes seculares, grandes y pequeños, caen en pecados sexuales y escándalos inmorales. Muchos se hacen adictos, seguidores, discípulos de la pornografía. Otros se acostumbran a delinquir. ¿Por qué? Porque tienen una presión muy alta con el dinero. La mayoría quiere vivir en un nivel también muy alto de vida, que sus ingresos no les da. De esa manera delinquen y traen descrédito tanto a su familia, a la institución que pertenecen, a la iglesia donde se congregan, y así poco a poco van rebajando el nivel de moralidad y conciencia y hacen hablar para todos los creyentes. Aun cuando el proverbio popular dice: no todos son harina del mismo costal. No todos son harina de la misma bolsa, quiere decir. Pero sin embargo, un porrazo, una caída, un desliz de un creyente es magnificado. Sale a todo nivel. Por eso, un buen cristiano debe cuestionarse, debe preguntarse, debe revisarse y reflexionar acerca de su propia vida. ¿Tengo una vida íntegra, honrada, honesta? ¿O estoy permitiendo que la cultura dicte, imponga, establezca las normas en mi diario vivir? Toda persona tiene que evaluarse y ver también bajo qué normas está viviendo. Porque muchos se van acomodando por temor, por vergüenza, se van acomodando a las normas del mundo. Y van dejando las normas de la Escritura, las normas de la palabra, las normas de la Biblia. Y si no estás firme en la fe, si no estás siendo instruido con una doctrina sana, estás siendo engañado. Y una mala enseñanza produce creyentes defectuosos,
incompletos, mutilados. Cuando está ausente el mensaje de la cruz, el mensaje del arrepentimiento, de la santidad, se desarrolla un nivel de engaño tan grande en la vida de una persona, en la misma iglesia, en la nación, en las naciones, porque hay una consigna mundial de destruir lo que es de Dios. Todo esto acontece porque no hay temor de Dios. Para una persona que no es creyente o para una persona que no entiende el temor de Dios, piensa que el temor de Dios es temor al juicio, temor a la muerte eterna, pero el temor de Dios es más que eso. El temor de Dios es para santidad, el temor de Dios es para pureza, para justicia. Así que en primer lugar el temor de Dios tenemos que saber que es un don, es un regalo que Dios nos da, es una dádiva del Espíritu Santo. Cuando se entiende quién es Dios, se comienza a desarrollar un verdadero temor de Dios, porque está escrito en la Escritura que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Pídele al Señor temor de Dios. Es el principio, el inicio, el comienzo de ser sabio. Porque la verdadera sabiduría viene con el entendimiento de cuánto Dios aborrece el pecado, cómo lo disciplina donde quiera que se manifieste, tanto en el grande como en el pequeño. Es más, los líderes son juzgados por Él más severamente. Por falta de temor, muchos líderes caen porque la mayoría no se dan cuenta de los síntomas. No toman en cuenta las señales de alarma y el resultado normal, el resultado natural es la caída. Con la caída, no solamente ellos sufren todos, sufre la familia, sufren los hijos, sufre la iglesia, sufren los padres. Y sin duda, los que más señalan y los que más hablan son los que cayeron antes. Porque algunos no pueden levantarse nunca. Ellos no saben cómo reponerse y por esa causa muchos abandonan el liderazgo en la fe y se van quedando arrinconados, abandonados, marginados, porque la vergüenza no los deja y el enemigo nunca deja de acusar. El enemigo vive acusando continuamente, permanentemente, día y noche. ¿Por qué sucede esto? Porque no sabían que había que pedir temor de Dios, del bueno, del que es para santidad. Ese es el temor bueno, el que es para santidad. Si tienes ese temor, entonces no vas a querer nada de lo malo, vas a querer todo lo de Dios. Y eso hay que pedirlo. La paz solamente viene con el temor de Dios. Si no, la gente vive, ay, no puedo hacer esto porque me da miedo. Ay, no puedo hacer esto porque me da miedo. No, el temor de Dios te marca el camino por donde debes andar. Te lo marca, te lo delinea, te lo hace visible, porque es un camino nuevo, es un camino que antes nunca anduvimos. Es un camino que hemos comenzado a caminar para llegar un día hasta la presencia de Dios. Y el temor de Dios es el que te va encaminando y corrigiendo. Salmo 32:8, poné por favor un ratito.
Mire cómo Dios es de bueno. ¿Qué dice ahí? Ahí dice 3 cosas. Te haré entender. ¿Quién quiere entender las cosas de Dios? Todo el mundo quiere entenderlas. Pero para entenderlas hay que buscarlas, porque están ocultas. A simple vista están ocultas. Hay que buscarlas. Te haré entender. ¿Qué más dice él? Y te enseñaré. El que enseña tiene una paciencia increíble. Porque hay algunos que son tapados, ¿no es cierto? En la escuela se han dado cuenta las maestras. Hay algunos que son tapados y hay que enseñarles constantemente lo mismo, vez tras vez, vez tras vez. Y él dice, te enseñaré. ¿Qué más dice? El camino en que debes andar. ¿Y qué más nos da? Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Para qué? ¿Para castigarte? No. Para guiarte. Voy a estar pendiente, quiere decir. Voy a estar mirando que no tropieces. Voy a estar atento para mostrarte cuando quieras desviarte. Hay varias clases de temor. Hay un temor que es religioso. Ese temor religioso es malsano. No te deja disfrutar de la gracia. Te hace tomar textos fuera de contexto, te hace vivir una mezcolanza en tu vida. Ese es el temor religioso. Hay otro que se llama el temor del hombre, ya que la gente no quiere hacer, ay no, para que no digan. Temor, ese trae lazo. Y el otro es el verdadero temor de Dios. ¿Qué es temor? El temor es miedo, recelo, turbación. Una turbación que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra. Según algunos ateos, el temor religioso es el que lleva al hombre a la religión. Y ese mismo miedo o temor impide a los hombres zafarse de la religión, porque si se acerca a la fe por miedo, por ese mismo miedo no se apartará. ¿Cuántos han venido a la fe? No me conteste, por miedo al infierno. Ese es un temor religioso. Nosotros tenemos que venir a la fe por amor. Porque hubo uno que murió por nuestros pecados. Hubo uno que pagó un precio. Un precio que tiene valor eterno. Hubo uno que estuvo dispuesto a pagar en nuestro lugar. Así que nosotros debemos venir a la fe por amor. No por temor al infierno. En un niño el temor se considera una defensa natural. ¿Por qué? Porque lo libra de muchos peligros. Pero el miedo en un adulto ya es considerado hasta vergonzoso y cobarde. No seas para nada, le dicen, vos sos grande, andá. No, que tengo miedo, así los hombres sangran. El otro temor es el temor del hombre, Proverbios 29, 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre colocará lazo, emboscada, acechanza, mas el que confía en Jehová será exaltado. Una de las cosas que afectan más al hombre es precisamente el temor. El temor es una palabra que está en todas partes, porque nuestras vidas pueden ser afectadas precisamente por diferentes tipos de temor. El temor no respeta la condición humana, no respeta
la condición humana, no respeta la edad. Es por eso que el temor del hombre produce ataduras espirituales y hay que eliminar de la mente el temor destructivo, negativo, dañino. Porque el temor no nos permite actuar con responsabilidad. El mismo miedo al fracaso no nos permite desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros. Y esa es una de las razones por las cuales los cristianos no hablan de su fe. ¿Por qué? Porque tienen temor a la burla. Tienen temor a que la gente los llame fanáticos, ignorantes, beatos, religiosos. Y entonces se van acomodando al ambiente, pero sépanlo que un cristiano que no da testimonio dentro del lugar donde está es un cristiano que siempre va a ser avergonzado. Va a seguirlo a los otros, pero no va a hacer todo lo que los otros hacen y los otros se van a hacer la burla. Eso es casi normal en la sociedad. La sociedad está plagada de temor al fracaso, a los problemas económicos, a la enfermedad. Por eso es que a veces en los sobres de ofrenda ponen atrás, orar para que no me enferme. ¿Es temor a la enfermedad o no es temor a la enfermedad? Otros, oren para que no me pase nada a mí ni a mi familia. ¿Son oraciones correctas? No son oraciones correctas, ni siquiera se pueden hacer. Ni siquiera se pueden hacer. Eso es una muestra de temor. Dios nos ha colocado en este mundo para alumbrar, no para vivir en tinieblas, en las tinieblas del temor. Ni del hombre, ni del diablo, ni temor a nada. Porque Dios siempre se va a manifestar a nosotros. Y si vemos o leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta la cantidad de veces que le dijo al hombre, no temas. No temas. Porque Dios no se complace ni en los incrédulos ni en los cobardes. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El temor se vence desarrollando más confianza y compañerismo en el Dios que decimos creer. Salmo 118:6. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué nos puede hacer el hombre? El hombre puede abusar de nosotros, puede despedirnos del trabajo, puede humillarnos. Y si vivimos esperando eso, ese temor nos va a controlar. Y es lo que le pasa a la gente. Y vende su alma por un trabajo. Vende su alma por un trabajo. Porque tiene un temor permanente. Me van a votar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿De dónde voy a sacar? Pero ¿cómo se define el temor de Dios? Ese temor de Dios es reverencia, es respeto,
es aprender a mirar a un Dios que es totalmente santo y justo, lleno de misericordia, lleno de verdad, que recompensa al obediente en la fe, que juzga, que corrige al desobediente. El temor de Dios es un don del Espíritu para santidad y ese temor de Dios nos aparta del mal. Es el don que nos salva del orgullo también, sabiendo que todo lo que tenemos es por su misericordia. Y el temor de Dios nos coloca en el principio de ser sabios. Salmo 34:12. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces el temor de Dios no se trata de ese temor religioso ni de ese temor humano. Si recordamos en el Génesis, ahí es la primera vez que aparece ese temor. Génesis 3:10. Cuando Adán pecó, Dios le buscó, Dios lo llamó y él le contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y es aquí donde la palabra miedo aparece por primera vez como una experiencia emocional humana como consecuencia de la desobediencia del hombre a Dios. Miedo implica una falta de relación con lo que es objeto de miedo. Entonces tuvo miedo porque ya no había comunión con Dios. Y el hombre comenzó a esconder sus sentimientos. Lo que había sucedido lo escondieron, no quisieron contárselo a Dios. Por eso al escuchar su voz tuvo miedo. Y eso hace el hombre. Hace algo malo, comienza a escondérselo a Dios y comienza a crecer un temor religioso adentro, un temor falso. No es el temor de Dios verdadero, porque el temor de Dios te va a llevar a confesar, te va a llevar a declarar y a pedir ayuda para cambiar. Pero el otro temor es completamente falso, no te hará cambiar, porque Adán no cambió. Él dijo, tuve miedo y me escondí, no cambió. No dijo él, pequé, dañé tu santidad, he sentido que he perdido algo. Perdóname, no dijo nada, absolutamente nada. Dijo, oí tu voz en el huerto y me escondí, porque tuve miedo. Hasta ahí, punto y aparte. Salmo 34:9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada, repita, nada faltará a quienes, a los que le temen. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada faltará a los que le temen. Dios ha provisto un temor para ayudarnos porque Él nos ama y ha hecho pacto con nosotros. Jeremías capítulo 32, verso 40. Por eso es que Él nos invita continuamente a leer la palabra, porque esta palabra alienta, trae vida. Haré con ellos, dice, un pacto eterno que no desistiré. Quiere decir, no renunciaré de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten, para que no se retiren de mí. Yo me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad,
con todo mi corazón y con toda mi alma. O sea que el que se aparta de Dios es el hombre. Él no se aparta de nosotros. El hombre se aparta de Dios. Pondré mi temor en el corazón de ellos. Aquí está la revelación, aquí está la fuente, aquí está el origen del temor de Dios. Es Dios mismo quien lo coloca en el corazón del hombre. El temor de Dios es de naturaleza divina, mientras que el miedo es de naturaleza humana. Existe un temor divino y existe un temor humano. Cuando Dios dice en su palabra, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, se está refiriendo al temor humano. El temor de Dios es de naturaleza espiritual. Hablando de Jesús dice, reposará sobre él, sobre Jesús, el espíritu de temor de Dios. El miedo humano implica distancia y falta de relación. Por eso cuando la persona te hace algo malo, lo primero que hace es distanciarse. Lo primero que hace. Comienza a huirte, te huye en la mirada, te huye de encontrarse con vos, te huye de mirarte, te huye de acercarse. Lo primero es eso. La falta de relación. Pero el temor de Dios implica unión y relación. El temor de Dios es el remedio perfecto contra el miedo humano, porque el temor de Dios nos capacita para poder serle fiel a Él y tener un sincero amor para poder andar en sus caminos. Yo me alegraré con ellos, dice el Señor, haciéndoles bien. Pero normalmente el ser humano vive esperando cosas malas de Dios. Y cuando el ser humano vive esperando cosas malas de Dios, verdaderamente no le conoce. Dios nos está hablando a todos. Dios no quiere una iglesia que esté haciendo de todo y se congregue solo el domingo. No quiere eso Dios. Quiere una iglesia que tenga temor de Dios. Póngase de pie. Pídale perdón al Señor. Él nos está llamando a corregir lo que está mal. Si ya confesó, repita conmigo. Señor, reconozco que te conozco en partes y yo quiero conocerte de verdad. Quiero que derrames sobre mi vida un gran temor de ti. Yo quiero aprender a vivir confiado. Quiero alcanzar muchos años de paz. Porque tú has dicho que tu comunión es con los que te temen. Yo quiero temerte de la manera correcta. Quiero demostrar realmente que soy un creyente de verdad, lleno del temor de ti. No quiero vivir pecando, Señor. Quiero cambiar mi vida. Quiero cambiar mi casa. Quiero cambiar mi pueblo. Quiero cambiar mi nación. Quiero ser un creyente de verdad. Te doy gracias, Dios, porque la puerta para mí no la cerraste. La puerta para mí es Jesús. Jesús es la puerta. Y tú has dicho que el que entra por esa puerta será salvo. Quiero ser sabio, Señor. Y vos has dicho que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Hazlo conmigo, Dios. Hazlo conmigo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas.
y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.